Por el nombre del Señor. Dice en Job capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice en el capítulo 2, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene, ¿qué cosa? Su integridad, aleluya, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Por el nombre del Señor Jesús. Hermano, la integridad también es un símbolo de plenitud, sea de llenura, de estar completo. Eso es lo que es integridad. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 9, versículo 4, dice, Primera de Reyes 9:4, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, ¿cómo? En integridad, aleluya, de corazón y en equidad, aleluya, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Hermano, esto de la integridad fue enseñado también por nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 24, usted sabe que ahí es el sermón del monte. El Señor dice a partir del versículo 19 en adelante hasta el 24, dice, capítulo 6 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que tener integridad absolutamente en todo. Tenemos que ser íntegros en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria al Señor. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Algo así, el Señor lo descalifica. Tenemos que ser íntegros absolutamente en todo, gloria al Señor. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces el Señor requiere algo de nosotros. Tenemos que tener integridad en nuestro corazón. Tenemos que ser equitativos, o sea, tener equidad. Gloria al Señor. Hermano, eso es lo que es integridad. Integridad es no dividir el corazón. Nosotros no podemos servir por un momento a Dios, por otro momento al mundo, por un momento a la riqueza, por otro momento. No. Tenemos que ser de un solo corazón.
Por eso integridad significa que se es completo, que no está dividido, que es de una sola pieza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es lo que es integridad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la integridad debe ser nuestra marca, comprendiendo igualmente corazón, mente y voluntad. O sea, la integridad debe abarcarnos absolutamente todo lo que somos. Espíritu, alma, cuerpo, corazón, absolutamente todo. Todo debe estar marcado por la integridad. Lo que debe marcar de nosotros es que seamos personas como íntegras. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Bien, quiero, para continuar con este estudio del libro de Daniel, decirles algo acerca, porque cuando llegamos aquí a este capítulo 6 de Daniel, ya Daniel tiene un poquito más de 80 años, alrededor de 85 años, o sea que ya es un anciano. Ya casi me estoy alcanzando a Daniel. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Daniel había empezado a servir en Babilonia siendo un jovencito, con Nabucodonosor. Y el imperio que estaba rigiendo en ese momento, el que estaba gobernando, era el imperio babilónico. Y estas historias están relatadas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Gloria al Señor. Allí sucedieron algunas cosas que son de importancia. Por ejemplo, en esa época Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego ardiente porque no se quisieron inclinar ante la estatua de ¿quién? De Nabucodonosor. Si lo recuerdan, ¿verdad? Algo que también es importante que recordemos de estos primeros 4 capítulos es que Nabucodonosor fue reducido a vivir como una bestia, como un animal. O sea, le dio una demencia. Estuvo loco por 7 años. Ahora, y allí terminó el trabajo de Daniel con Nabucodonosor. Después siguió Belsasar. Como ya les expliqué, fue un nieto de Nabucodonosor. También correspondía al imperio babilónico. Está relatada la historia en los capítulos 5, 7 y 8. O sea, el 5, el 7 lo salta, el 6 lo salta, pero el 7 y el 8 también relatan algo acerca de eso. El acontecimiento importante aquí en esta época fue cuando Daniel leyó la escritura en la pared, la cual avisaba sobre el fin del imperio babilónico. Gloria al Señor. Después continuó con Darío. Ustedes saben que ya la vez pasada estuvimos hablando de Darío, el Medo-Persa, capítulos, hoy vamos a hablar también de él, capítulos 6 y 9. Daniel es lanzado, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, en el foso de los leones. Y por último, Daniel empieza o va a trabajar por último con Ciro, también del imperio Medo-Persa, o sea, de este imperio que a partir del capítulo anterior ya empezó a gobernar o dominó a Babilonia, lo dominó a ellos y se hizo con el gobierno ellos. Estos relatos los vamos a encontrar en los capítulos del 10 al 12 y los exiliados retornan en lo importante a su tierra natal en Judá y a la capital, a Jerusalén. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer unos versículos para iniciar en el estudio de hoy, en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado.
Versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Saltémonos ahora un poquito y vayamos hasta el versículo 10, donde dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Saltemos otro poquito más, vámonos hasta el versículo 15. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Adelantemos otro poquito más y vámonos hasta el versículo 20. Gloria al Señor. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, Daniel estaba viviendo en una sociedad que era totalmente corrupta. Amén. Sin embargo, él se mantuvo fiel y temeroso a Dios. Y yo creo que esa es una enseñanza todavía vigente para nosotros. Nosotros estamos viviendo en un mundo totalmente corrupto en el día que nos ha correspondido. Pero aquí en este mundo es donde el Señor nos tiene. Y en este mundo tenemos que mantenernos íntegros, apartados, consagrados totalmente a Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Daniel, hermano, fue un importante profeta y estadista que hizo la diferencia delante de los reyes a quienes sirvió. La vida de este siervo de Dios no fue nada fácil. Él experimentó terribles pruebas como el foso con los leones hambrientos, pero en todas ellas actuó como un siervo del Señor. Aunque ejerciendo importantes funciones en el reino, Daniel no descuidaba el cultivo de su vida devocional con Dios. Jamás la descuidó. Gloria al Señor. Y yo creo que eso también tiene que ser enseñanza para nosotros. No importa cuán ocupado estemos, no importa cuán escaso tengamos el tiempo para dormir, no importa cuán importante sea lo que tenemos que hacer al día siguiente o el día en que estemos, hermanos, no debemos descuidar jamás nuestra relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Daniel no descuidaba nunca el cultivar una vida devocional efectiva, poderosa con Dios. Gloria al Señor. Lo que incluía la oración y no permitió que un edicto real lo alejara de la presencia de Dios. ¿Está cultivando usted la oración tal como lo hacía Daniel? ¿O está usted simplemente diciendo, no, hoy está haciendo mucho frío, no, hoy estoy muy cansado, no, hoy me acosté muy tarde, no, hoy yo no tengo tiempo, no, hoy ya se me hizo tarde, hoy mejor me voy ya?
Hermano, usted debe tener esa responsabilidad en su vida, esa responsabilidad en usted. Aleluya. No permita que dificultad alguna le impida allegarse a la presencia de Dios en oración. Jamás espere que una situación difícil llegue para enseñarle acerca de que, ay, ahora sí tengo que orar porque estoy en problemas, porque tengo enfermedad, porque me han diagnosticado con cáncer. No, hermano, usted va a orar, esté enfermo o esté sano. Vamos a orar sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, usted tiene que saber esto. Este capítulo 6, precisamente en el que estamos, del libro de Daniel, el cual está siendo el objeto del estudio para nosotros en este día, destaca el valor de la integridad moral, destaca el valor de la integridad espiritual de Daniel, destaca, hermanos, que él y sus amigos durante el reinado de Darío vivieron de una manera íntegra, de una manera consagrada, de una manera apartados totalmente de la corrupción, apartados de la contaminación, apartados absolutamente de todas las demás cosas que estaban ellos ahí conviviendo con ellas, pero ellos no se dejaban, no se dejaron nunca introducir en esa forma de vida. Ya les he dicho, Daniel ya era un hombre de bastantes años en esta época, de una edad bastante avanzada. Algunos comentaristas dicen que él estaba alrededor de los 80 o 90 años. Entre los 80 y 90 años, ¿cómo les parece? Aleluya. Pues, hermanos, sin embargo, su fe en Dios y su fidelidad se mantuvieron inquebrantables, aún delante de las falsas acusaciones y de la condenación que hicieron que se enfrentara al foso de los leones, porque por esas falsas acusaciones él terminó lanzado a ese foso con esos leones hambrientos. Mas, sin embargo, eso no lo detuvo a él. No falló. No, ¿por qué? Porque Daniel era un hombre íntegro en un medio político corrupto. Dice en el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Aleluya. Para siempre vive. Hermanos, así son la gente que son aduladores. Así son la gente que son hipócritas. Así son la gente. Llegan delante de la persona y van a adularlo, van a ensalzarlo, van a... empiezan diciéndole, uy, pero qué camisa tan bonita la que tiene hoy. Mire cómo está de bien vestido. Y después sí, entonces le dan el machetazo. Después sí viene el latigazo. Pero primero lo hacen que se sienta bien, lo hacen que se ponga de parte de ellos. Hermanos, más de 60 años ya habían pasado desde que Daniel y sus compañeros fueron llevados al palacio de Babilonia. Ya habían pasado más de 60 años. Más de 60 años. A pesar de esto, ellos permanecieron íntegros y mantuvieron la fe inquebrantable en el Dios vivo. Aún viviendo en medio de la idolatría y la corrupción, ellos no se corrompieron con las ofertas que le hacían en el palacio. Jamás se corrompieron. Y ustedes saben que ya les expliqué la vez pasada cómo era la forma de vida de esta gente. Y les expliqué por qué a este hombre, que es el hijo de Nabucodonosor, que se llama ¿cómo se llama este hombre? Que se llama Belsasar.
Les expliqué todo, por qué el Señor se levantó contra él. Porque en medio de toda la contaminación en que estaba, toda la corrupción en que estaba viviendo, en toda esa orgías que estaba practicando con hombres y con mujeres, mandó a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino en ellos. Hermanos, y el Señor inmediatamente lo juzgó en ese mismo instante, porque el Señor no acepta burlas contra él, aleluya. Entonces, aquí en estos versículos que he leído del 1 al 3, Darío reorganiza el gobierno y delega autoridad administrativa. Pareció bien al rey nombrar 120 sátrapas, 120 gobernadores, 120 príncipes, para que presidieran sobre todo el reino. De estos tres iban a ser los principales. Los otros tendrían que rendir cuenta a estos tres. Y Daniel estaba entre esos tres. Y de entre ellos pronto se destacó y llamó la atención del rey Darío, pues tenía un espíritu, dice la palabra del Señor, superior, dice en el versículo 3. Y Daniel tenía un espíritu superior, gloria al Señor. Hermanos, y por ese espíritu superior, Darío quería ponerlo sobre todo el gobierno, absolutamente sobre todo. Lo quería poner sobre, mejor dicho, iba a ser el segundo después de él. Y de esa manera, no demoró mucho para que el rey, debido a la actitud de Daniel, lo constituyera sobre todo el reino. Tal decisión despertó celos y envidia en los otros líderes, los cuales pronto se volvieron enemigos de Daniel, como he leído en los versículos 4 y 5. Ahora, en estos versículos 4 y 5, vemos cómo Daniel se vuelve el blanco de una conspiración de estos hombres impíos, de estos hombres perversos, de estos hombres malvados contra él. La envidia y el celo hicieron que hombres malignos, sedientos de poder, trataran de destruir a Daniel, hermanos. El problema era que, por más que los enemigos de Daniel buscaran un motivo político o moral para acusarlo, nada encontraban que pudiera manchar su reputación. ¿Por qué? Porque este era un hombre íntegro. Era un hombre que hacía las cosas perfectamente bien. Él no se equivocaba. Él pensaba bien antes de hablar. Él no estaba revolviéndose con nadie. Aleluya. La integridad y la lealtad de Daniel eran tan inmejorables que sus enemigos resolvieron armar una trampa contra él utilizando la propia fidelidad de Daniel hacia su Dios. Le dijeron, la única manera para poder acusarlo es en lo que él es más fuerte, y es en su fidelidad a Dios. Aleluya. Hermanos, por eso debemos estar con los ojos abiertos con la gente cuando estamos, por ejemplo, como la hermana Clotilde, lo que acaba de testificar. Amén. Mire, si ella se hubiera puesto a pelear con esa mujer, allí hubiera el Señor dicho, ya usted hizo lo que tenía que hacer. Ya usted tomó la justicia por su mano. Pero ella hizo lo que tiene que hacer cualquier hijo de Dios consagrado. Simplemente dejar esto en las manos del Señor. Señor, tuya es la venganza. Señor, tú das la retribución. Señor, tú eres el que paga conforme a las obras de cada cual. Amén, gloria al Señor. Y el Señor obró. Una mujer con más de 9 años trabajando en ese lugar que se consideraba ya casi hasta la dueña, gritaba a todo mundo. Más sin embargo, trató mal a un cliente y se metió con la niña de los ojos del dueño, que son los clientes. Hermano, es que los clientes son los que dan el dinero a las empresas. Los clientes son los que mantienen a una empresa viva.
Entonces, si uno trata mal a un cliente, si yo tuviera mi empresa de venta de quesadillas y trato mal al que me compra las quesadillas, óigame, ¿qué va a decir este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa que no hay más quien haga quesadilla? Ni más le vuelvo a pedir. No, no, hermano, los clientes siempre tienen la razón. Gloria al Señor. Uno no puede ponerse a pelear con el que le da la comida a uno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero lo que sí hay que hacer es los ojos bien abiertos y mirar de dónde es que viene el ataque, de dónde están ocurriendo las cosas. Mire, la intención del rey de promover a Daniel al puesto de mayor protagonismo en el gobierno suscitó rabia en los otros príncipes, pues decían, ¿cómo es que este extranjero va a venir a reinar sobre nosotros? Un extranjero iba a estar sobre ellos. Hermanos, pero eso es lo que hace nuestro Dios. Al Señor no le importa que nosotros tengamos papeles o no. Al Señor no le importa que nosotros seamos ciudadanos o no. Al Señor no le importa que tengamos la piel clarita o oscurita o negrita como yo. Al Señor no le importa nada de eso. Al Señor lo que le importa es un corazón que esté dispuesto a hacer todo, absolutamente lo que Él pida que se haga. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Entonces los príncipes se valieron de la vanidad y el ego del propio monarca para establecer una trampa que perjudicara a Daniel. Llenos de envidia, se unieron y fueron hasta el rey y propusieron que se hiciera un edicto real determinando que durante un periodo de 30 días, o sea, por un mes, nadie hiciese oración a otro Dios. O sea, lo constituyeron a él en Dios por un mes. Un hombre que no fuese el rey Darío. Tal edicto agradó al vanidoso monarca que deseaba ser adorado como un Dios. Es lo que dice los versículos 6 al 9. Gloria al Señor. Daniel no fue consultado sobre tal decreto, mas ciertamente sabía que el objetivo era simplemente afectar su vida devocional y perjudicar su comunicación con Dios. Después que el rey aprobó el edicto, los enemigos de Daniel se mantuvieron ¿en qué? Al acecho, para encontrar a Daniel arrodillado, para encontrar a Daniel clamando. Hermanos, es que miren, cada vez que ellos llegaban a un lugar, lo primero que hacían era investigar hacia qué lado es el oriente. Por ejemplo, yo aquí en Richmond me oriento muy fácil. Yo sé que para allá es el norte, yo sé que para allá es el sur, yo sé que para allá es el oriente y que para allá es el occidente. Pero si a mí me ponen en otra ciudad de un país que yo no conozca, por ejemplo, que me lleven a Caracas, yo en Caracas yo no sé ni para dónde es para allá. Tendría que preguntar, óigame, si Daniel lo hubieran llevado a Caracas, se hubiera dado una enredada para dónde es que voy a hablar de aquí, dónde queda el oriente. Tendría que estar preguntándole a todo el mundo, ¿para dónde es el oriente aquí, hermano Braulio? ¿Para dónde es el oriente aquí, hermano Francisco? Y si ustedes no saben, imagínense, ahora el que está llegando recién llegado, menos. Entonces, eso, menos mal que no somos Daniel, ni estamos viviendo en el tiempo de Daniel. Porque ahora el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. No tenemos que buscar hacia el oriente, ni al occidente, ni al norte, ni al sur. Ahí donde estemos, ahí está el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero Daniel sí tenía que mirar hacia el oriente, hacia Jerusalén. Bueno, él en este momento ya ha sido llevado hacia el norte, o sea que él tenía que mirar hacia el sur, hacia donde estuviera Jerusalén, en ese momento con respecto a donde él estaba. Pero nosotros desde aquí es para allá, para allá, para allá. Y un poquito más hacia el sur, para allá entonces. Soy el Señor. Entonces, hermanos, estas cosas hay que saberlas. Ellos sobre todo tenían que saberlo para poder orar en la forma correcta, porque tenían que orar hacia donde estuviera el templo que había sido construido. Ahora,
el templo donde habita nuestro Dios es nuestro corazón. Por eso es que el apóstol dice, cerca está la palabra de tu boca y tu corazón. Esa es toda la distancia. De la boca al corazón, imagínate, ahí. Hablamos y le llega al corazón inmediatamente, ahí está el Señor. Si es que estamos viviendo en la manera correcta, si es que estamos viviendo en la manera adecuada, si es que somos íntegros, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, después que el rey aprobó el edicto, los enemigos de Daniel estaban como mirando a Daniel, persiguiéndolo, se escondían debajo de las puertas, detrás de las casas, para mirar a ver qué estaba haciendo Daniel. Estaban acechándolo, esperando el momento en que él estuviera orando al Señor. Y Daniel, él, como no tenía nada que ocultar, era un hombre íntegro, transparente. Él fue, y ese día que pusieron el edicto, abrió las ventanas, y la que miraba hacia Jerusalén, inmediatamente se arrodilló. Yo creo que hasta puso una banquita y se arrodilló para que nadie lo ocultara, nada lo ocultara, mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, y orándole al Señor con sus manos levantadas y clamando. Hermanos, eso es lo que dice el versículo 10. Y él, Daniel, no estaba molesto o preocupado con tal edicto. Él no permitiría que nada llegara a estorbar su comunión con Dios y sus oraciones. ¿Qué ha impedido en nuestra vida que podamos tener una oración sin ningún contratiempo para Dios? Yo creo que hay muchas cosas que a veces nos impiden, ¿verdad que sí? Pero hermanos, tenemos que vencer cualquier oposición, tenemos que vencer cualquier obstáculo, tenemos que saltarlo, tenemos que destruirlo. Oiga el nombre del Señor Jesús. No permita que algo le impida orar y hablar con el Señor Jesucristo. No permita que absolutamente nada se interponga entre usted y Él. Hermanos, pues no existe nada más importante que nuestro Dios. Ahora, Daniel era un hombre íntegro que no transigía en su fe para con Dios. Él no se ponía a negociar con nadie, eso no lo negociaba con nadie. Mire, del versículo 10 al 16 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Ahora le aumentaba, si estaba orando una vez, ahora dice, ahora voy a orar 3 veces. Aleluya. Aleluya. No es que fuera temerario, es que él tenía confianza. No es que él estuviera tentando a Dios, no, él estaba confiado absolutamente en Dios. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y el versículo 16 termina diciendo, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, ¿y qué hicieron? Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
Él te libre, aleluya. Hermanos, eso fue una oración que hizo este hombre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Hermanos, pero yo quiero que ustedes sepan que ninguna trampa política cambiaría en Daniel su hábito devocional de oración. Y por eso él, en vez de encerrarse y cerrar las ventanas, lo que hizo fue que las abrió. Y que los hombres lo vieran fue como una victoria momentánea para ellos. De aquellos conspiradores, tuvieron una victoria momentánea sobre Daniel. Pero hermanos, mire, sigamos ahora del versículo 17 hasta el 22. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea que Daniel era importante para él. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Y 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, nosotros debemos tener siempre una conciencia tranquila. Una conciencia que aunque hayamos cometido una falta, debemos siempre clamar al Señor perdón. No dejar que se ponga el sol sobre nuestra falta, sobre nuestro pecado, sobre nuestra contaminación, lo que haya sido, sino que si usted se va a dormir, que usted se vaya tranquilo, que el Señor lo ha perdonado. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda perseverar en su integridad. Gloria al Señor. Está mal que haya cometido el pecado, sí, eso está mal, pero estamos todavía en este cuerpo de carne. Yo no puedo decirles a ustedes que yo soy perfecto y que ni siquiera peco ni en pensamiento ni en hechos, mucho menos. Hombre, eso no. ¿Para qué voy a decir mentiras? Ustedes no pueden decir que son totalmente perfectos y que nunca van a cometer una falta o una falla. Uno peca, hermano, de muchísimas maneras. No estará matando, ni robando, ni adulterando, ni cantidad de otras cosas más, ¿verdad? Pero de que comete pecados, los comete, sepa lo que es así. Por eso usted diga al Señor cada vez que usted se va a ir a dormir, Señor, aquí estoy, perdóname por favor. Y haga un recuento de su día. Y si usted lo vislumbra, dígale, ay Señor, ahí estaba pecando. Perdóname, Señor, perdóname, mírame, Señor. Usted hable con el Señor, como le he enseñado. Hable con el Señor, cuéntele todo su día. Hable con Él. Y dígale, cuando vea una falla, dígale, Señor, perdóname. Quita esa iniquidad de mi vida. Hermano, ¿y qué fue lo que pasó allá en el foso de los leones? Porque Daniel había preferido morir antes que doblegarse delante de un edicto malvado. En el versículo 16 y 17, Daniel no discutió ni cuestionó con el rey su edicto. Cuando supo del edicto real, fue a su habitación y, como de costumbre, oró a Dios. A decir verdad, Daniel tenía la certeza de que Dios podía librarlo a él si así lo quería. O que también podía hacer lo que los leones se lo comieran si así lo quería. Pero Daniel estaba tranquilo. Señor, lo que tú decidas, conmigo está bien. Es que esa debe ser la actitud nuestra. Señor, es lo que tú decidas, lo que yo quiero para mí. Si tú quieres, Señor, que esto me pase, que me pase, pero es que sea lo que tú quieres.
no lo que yo decida. Eso fue exactamente lo que el mismo Señor Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní. Cuando Él estaba en ese cuerpo de carne estaba luchando, estaba batallando por pasar o no pasar por la cruz del Calvario. Y por eso, hermano, en el momento de más intensidad, Él le salieron sudor como grandes gotas de sangre por la intensidad con que estaba batallando, por la intensidad con que estaba dando. Pero ese cuerpo de carne le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano, y por eso hoy aquí nosotros estamos salvos. Por eso hoy aquí nosotros estamos redimidos. Por eso hoy aquí nosotros estamos perfectos delante de la presencia de Dios. Entonces Daniel prefirió morir. Pero Daniel fue protegido de la muerte ¿por quién? Por el ángel del Señor. Por eso, hermano, yo todo el tiempo digo, Señor, envía tus ángeles que acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Siempre tenemos que estar pidiendo eso. Señor, envía tus ángeles que acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Nosotros no somos más fuertes que el diablo. Nosotros no somos más poderosos que el diablo. Mire, hermanos, la Biblia dice que aún el Señor Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque era igual a nosotros. El diablo más chiquitico, el diablo más débil, es más fuerte que cualquiera de nosotros y más que todos nosotros juntos. Si nos ponemos físicamente con él, nos destruye, nos acaba. Pero hermano, es que ahora, nosotros cuando vamos a enfrentar con el diablo, no somos nosotros los que nos enfrentamos. Es el que está dentro de nosotros el que se enfrenta. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso ahora tenemos potestad contra él, autoridad contra él. Y por eso lo mantenemos pisoteado, porque es el Señor Jesucristo el que lo hace a través de nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, Daniel fue protegido de la muerte por el ángel de Dios. Una vez más, el nombre del Señor es glorificado a través de la vida de Daniel. Los versículos 25 al 28, leímos hasta el 18, hasta el 22. Leamos del 23 hasta en adelante, hermano. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aleluya. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como ustedes ven, hermanos, confiar en el Señor nos trae ganancias, nos trae una buena recompensa a nosotros. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? En el Señor Jesucristo. ¿A quién le vamos a entregar todas nuestras angustias? ¿A quién le vamos a entregar todas nuestras necesidades?
¿A quién le vamos a entregar todas nuestras enfermedades? ¿A quién le vamos a entregar todos nuestros dolores? ¿A quién le vamos a entregar todas nuestras preocupaciones? Al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermano, Daniel fue prosperado, dice aquí la palabra, y bendecido durante todo el reinado de Darío y en el reinado de Ciro, el persa. Dios honró la fe de su siervo. Él también va a honrar la fe y va a librar del mal a cada uno de nosotros si confiamos absoluta y 100% en Él. Absolutamente 100% en Él. Mire, hermano, no importa que usted tenga una deuda de $10,000. No importa. Usted confíe que el Señor le va a dar esos $10,000. Mire, Elías había orado para que no lloviera. Y la comida escaseó y se acabó. Y el Señor le dijo, vete para el arroyo. Y él se fue, él no discutió con el Señor, allá se fue. Eso es lo bonito, ¿verdad que sí? Que cuando el Señor habla, uno inmediatamente actúe y obedezca. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Abraham? Al día siguiente, arregló todas sus maleticas y empezó a caminar muy temprano, dice la Biblia. Hermano, así es como debemos obedecer al Señor, desde muy temprano. No espere hasta que se haga tardecito, es que, ay, me voy a levantar tarde. No, ese día levántese a las 4 de la mañana para que a las 5 ya esté caminando. Gloria al Señor. Hermano, Dios honró la fe de su siervo. Él también va a honrar la fe nuestra y nos va a librar absolutamente de cualquier mal. Él alimentó a Elías durante todo el tiempo de la sequía. Y allí le enviaba, ¿qué? Un cuervo con pan y carne. Hombre, si usted tiene una deuda de $10,000, el Señor le va a enviar el cuervo con los $10,000. Usted solamente créalo. Usted solamente créalo. Y declárelo con su boca. Eso es todo. Cuando usted lo declara con su boca y lo cree con fe, inmediatamente usted compromete al Señor Jesucristo. Lo compromete y el Señor dice, este hombre tiene fe. Y este hombre ya dijo la palabra, yo tengo que responderle inmediatamente. Y ahí le envía el cuervo con los $10,000. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Mire, confíe solamente, confíe en el Señor. En la actualidad, los enemigos de los siervos de Dios también procuran, por medio de argucias tramposas, calumniar y mentir contra aquellos que sirven al Señor fielmente y se destacan en el escenario político y en el eclesiástico y en el laboral y en el estudiantil y en cualquier campo donde esté un hijo de Dios. Allí está el enemigo lanzando calumnias a fin de ¿qué? De denigrar la integridad de aquellos que legislan y realizan su trabajo con excelencia, de aquellos que estudian y responden perfectamente bien todo. Muchas veces los íntegros también padecen delante de leyes injustas. La fe del profeta hizo que él mantuviera su comunión con Dios aún en tiempo de crisis. La fe en Dios nos da paz, nos da convicción interior para enfrentar las situaciones adversas de la vida. Hermano, pero tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, fe en nuestro Dios, fe de que Él puede hacerlo absolutamente todo. Para Él no hay nada difícil. Como creyentes, estaríamos dispuestos a sacrificar aún nuestra propia vida por amor del nombre del Señor Jesús. Ahí está la situación. ¿Qué tan seguro estamos que estaríamos capaces de dar hasta nuestra propia vida por causa del Señor? ¿Ah? Mire, el maestro declaró que en los postreros tiempos los verdaderos discípulos serían odiados, serían atormentados y llevados a la muerte. ¿Será que seremos hombres y mujeres como Daniel? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Será que somos así? Aleluya. Si no lo somos, deberíamos empezar a trabajar porque así es como quiere el Señor que seamos. Eso es lo que quiere el Señor.
Ustedes todos deberían responder amén. Gloria al Señor. Hermano, ¿usted cree que somos como Daniel? Amén. Aleluya. Porque así es como tenemos que ser. Y si no lo somos, ya dijimos amén. Vamos a trabajar por eso. Vamos a ser íntegros, vamos a ser completos, vamos a ser una sola pieza delante de la presencia del Señor. Hermanos, vamos a tener que estar dispuestos a sacrificar hasta nuestra propia vida para la obra del Señor Jesucristo. Estén de pie, por favor. Hoy el nombre